Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser conversar un poco, analizar un poco el tema de derivadas parciales. Nosotros ya de análisis 1, y acá vamos a hacer primero un breve repaso de análisis 1 para recordar un poco qué era una derivada en análisis 1 cuando teníamos una función con una única variable independiente, ¿sí? Recordemos que la diferencia sustancial entre análisis 1 y análisis 2, bueno, diferencia sustancial es una forma de decir, pero una diferencia crítica que en análisis 1 uno analizaba una función que tenía una única variable independiente, es decir, que era la forma y igual f de x. En análisis 2 vamos a trabajar con funciones de por lo menos dos variables independientes. ¿Sí? En general vamos a trabajar con funciones que tienen dos variables independientes. Entonces, primero hagamos un repaso de qué es una derivada en análisis 1. Entonces, veamos acá este gráfico que acá tenemos lo que está en azul, la curva en azul es la función y igual f de x, ¿sí? Tenemos el eje y el eje x. Entonces, si uno toma dos puntos cualesquiera de la función, por ejemplo este punto de acá y este punto de acá, que justamente para el valor x sub 0, el valor de la función es f de x sub 0, y para el valor este de x, que es x sub 0 más delta x, el valor correspondiente de la función es f de x sub 0 más delta x. Esto es una típica función de análisis 1 donde tenemos marcados dos puntos. Entonces, si ahora repasamos un poco, ¿sí? Si nos acordamos un poco, si uno une los dos puntos con una recta, esa recta obviamente va a tener una ordenada de origen y una pendiente, ¿sí? La pendiente de esa recta, no sé si se acuerdan, análisis 1, la pendiente de esa recta se podía calcular como el incremento en y dividido el incremento en x, ¿sí? La pendiente de la recta, que en análisis 1 se solía denominar m, se podía calcular como el incremento en y dividido el incremento en x. Entonces, como bien acá tenemos señalado, digamos, esa pendiente que es el incremento en y dividido el incremento en x se conoce como cociente incremental, ¿sí? Y no es más que cómo varía la función en el numerador dividido cómo varía la variable independiente en el denominador, ¿sí? Cómo varía en el numerador sería el incremento en y, que sería esta distancia desde acá hasta acá, y cómo varía la variable independiente que está en el numerador sería desde acá hasta acá. Entonces, ¿cómo varía la función? Sería la función en el punto incrementado, una vez que se incrementa la coordenada en x, menos la función en el punto inicial. De vuelta, la función en el punto incrementado menos la función en el punto inicial. Y en el denominador tenemos cuánto varía la variable independiente, que en este caso es el incremento en x. Entonces, para ahora adentrarnos en qué es una derivada en análisis 1, para después poder hacer el paso a análisis 2 y ver el paralelismo que existe entre ambos. Entonces, justamente, ¿qué es la derivada? La derivada, cuando tenemos de una función la derivada en un punto, se define justamente, en caso obviamente de que exista la derivada, porque puede existir o no, justamente como el límite de este cociente incremental cuando el incremento de x tiende a 0. Es decir, como tenemos acá señalado. Entonces, ¿qué quiere decir en el fondo el límite cuando el incremento de x tiende a 0? Bueno, lo que tenemos acá, dijimos que era el cociente incremental, que no era más que la variación en y dividido la variación en x, es decir, la pendiente de la recta que une los dos puntos. Ahora bien, si uno considera el límite cuando el incremento de x tiende a 0, lo único que está diciendo es que este punto va a estar muy cerquita de este punto de acá. Es decir, esta coordenada, este valor de la x va a estar muy cerquita de este valor de la x, porque justamente la diferencia es el incremento en x que está tendiendo a 0. Entonces, en el fondo, uno va a tener justamente dos puntos sobre la curva azul, pero van a estar muy cerquitas. Entonces, en el fondo, cuando uno toma el límite, van a estar tan cerquitas que lo que está considerando en el fondo es la recta tangente. Con lo cual, la derivada justamente va a ser la pendiente de la recta tangente a la función azul, ¿sí? A la función f de x en el punto, ¿sí? En x sub 0. Entonces, eso es lo que es la derivada cuando tenemos una función de una única variable independiente. Es la pendiente de una recta tangente. Ahora bien, vayamos a lo que tenemos en análisis 2. En análisis 2 vamos a estar trabajando con funciones que son de la forma z igual f de x y. Es decir, tenemos una variable dependiente que es z, que depende de dos variables independientes, x e y. Entonces, como tenemos dos variables independientes, ahora vamos a tener, si existen obviamente, vamos a tener dos derivadas parciales. ¿A qué nos referimos con una derivada parcial? Bueno, va a ser muy similar al análisis 1, que es cómo varía la función cuando varía una variable independiente. Solo que vamos a tener dos derivadas parciales de acuerdo a cuál es la variable independiente que se esté moviendo.
si es la X o si es la Y. Entonces, vayamos a ver la fórmula, cómo se define la derivada parcial en análisis 2. Es muy similar a análisis 1. Es la derivada parcial respecto de X, ¿sí?, evaluada en un punto X sub 0 y sub 0, va a ser el límite de cuando el incremento de X tiende a 0 de un cociente incremental, ¿sí? ¿Por qué el incremento de X tiende a 0? Porque es la derivada parcial respecto de X, con lo cual lo que se está moviendo es la variable X. Entonces es nuevamente muy similar al análisis 1. En el numerador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cómo varía la variable dependiente. Cómo varía la variable dependiente. Y en el denominador, cómo varía la variable independiente que se está moviendo. Así que en este caso es la variable X. Entonces, en el numerador tenemos cómo varía la variable dependiente. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es cómo varía la variable dependiente ahora? Es, bueno, la función en el punto incrementado menos la función en el punto inicial. Y la función en el punto incrementado, que sería el primer término del numerador, justamente lo que tiene es la función en el punto incrementado una vez que uno hizo desplazar la X, una vez que uno incrementó la coordenada en X. La coordenada Y está fija, porque cuando uno toma una derivada parcial y está considerando la derivada parcial respecto de X, la variable Y está fija. Entonces, ¿cómo cambia la función? Va a ser cómo cambia la función una vez que se incrementa la coordenada en X, considerando que la coordenada en Y está fija. Entonces, conceptualmente es muy similar a lo que teníamos cuando teníamos una función de una única variable independiente, solo que ahora justamente tenemos que ver cuál variable independiente se está moviendo y cuál se está manteniendo fija, ¿sí? Entonces, la derivada parcial se va a denotar también así: la derivada parcial de la función z respecto de x. Y esto que tenemos acá, lo que representa, quiere decir simplemente evaluado en x sub 0 y sub 0. Es la derivada evaluada en un punto. Entonces, y al ser derivada parcial se simboliza con esto, que este símbolo que más es similar, por así decirlo, si lo quieren pensar, a una minúscula, por así decirlo, más o menos, que quiere decir una derivada parcial. ¿Por qué una derivada parcial? De vuelta, porque z tiene más de una variable independiente. Entonces, cuando tiene más de una variable independiente y se toma una derivada parcial, obviamente una derivada con respecto a una de esas variables independientes que tiene la función, se habla de derivada parcial y el símbolo es ese que tenemos ahí. Y análogamente se puede definir la derivada parcial respecto de y como el límite, pero ahora cuando el incremento en y tiende a cero, es decir, cuando nos estamos desplazando un poquitito en la variable y. De vuelta, el límite de qué? Del cociente incremental. ¿Y cómo va a ser ahora el cociente incremental? Bueno, la función en el punto aumentado, ya incrementado, menos la función en el punto inicial. Eso es lo que vamos a tener en el numerador, solo que ahora en el numerador, ¿eso qué quiere decir? La función en el punto incrementado, bueno, sería la función una vez que uno incrementa ahora la coordenada en y. Y en el denominador vamos a tener de vuelta la variación de la variable independiente que se esté moviendo, que en este caso es la variable y. Y bueno, algo que es interesante conversar, que es interesante charlar acerca de las derivadas parciales es la interpretación geométrica, ¿eh? Que en análisis 1 habíamos visto hace un ratito, en análisis 1, más que en análisis 1, en funciones con una única variable independiente, habíamos visto que eso era la pendiente de una recta tangente. La pendiente de una recta tangente. Bueno, vamos a ver ahora que en análisis 2 también las derivadas parciales son la pendiente, representan cuando existen la pendiente de una recta tangente. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es qué recta tangente. Bueno, ahí es lo que vamos a conversar ahora. Entonces, vamos a, por tomar un caso, si es distinto, vamos a considerar la derivada parcial respecto de x, ¿sí? Entonces, cuando uno considera la derivada parcial respecto de x, como se señala ahí, uno está dejando fijo y, está dejando fija la coordenada en y. ¿Dónde está fija la coordenada en y? En su valor inicial, que es y sub 0, porque uno no desplaza la coordenada en y, la deja fija. Entonces, cuando uno considera que está fija la coordenada en y, es decir, que y es igual a y sub 0, eso es equivalente a considerar el plano igual y sub 0, que es un plano paralelo al plano XY, ¿sí? Perdón, es un plano paralelo al plano XZ. Ahora vamos a ver el gráfico y se va a entender un poquito mejor. Entonces, veamos el gráfico primero. Lo que está en rojo en el gráfico que pueden ver acá, lo que está en rojo es la función. Es z igual f de xy, es la función. Lo que está en celeste, o bueno, celeste, como un versito, celestito, lo que es tan celeste que es el plano y igual y sub 0. Plano y igual y sub 0. Entonces, fijémonos acá. ¿Qué es justamente la derivada parcial z' de x?
tenemos la intersección del plano y igual y sub 0 con la función, la intersección del plano y igual y sub 0 con la función sería esta curva que estoy señalando con el mouse, esta que está por acá. Esta curva que está por acá, esta curvita que estoy señalando por acá, es la intersección entre el plano y la función f de x. Entonces, como se señala acá, la derivada parcial z' de x, valorada en x sub 0 y sub 0, representa la pendiente de la recta tangente a la curva f de x y sub 0. Es decir, a la curva que surge de la intersección de la función con el plano. Es decir, vamos a pasarlo en limpio. ¿Qué representa z' de x? La pendiente de la recta tangente a esta curva que yo había señalado acá. Esta curva que es la que surge de la intersección del plano con la función, que se puede pensar como la curva f de x y sub 0, es decir, la función, pero cuando ya está seteado el valor de y en y sub 0. ¿Sí? Por eso, que esté seteado el valor de y en y sub 0 quiere decir que es la intersección de la función con el plano. Entonces, como bien se señala acá, la pendiente de esta recta, que de vuelta, que es la recta tangente a la curva que surge de la intersección de la función con el plano y igual y sub 0. ¿Y por qué estábamos considerando el plano y igual y sub 0? Justamente porque estamos considerando la derivada parcial respecto de x, con lo cual y está fijo en su valor inicial. Bueno, la pendiente de esta curva es justamente, la pendiente de la recta tangente a esa curva es justamente la derivada parcial respecto de x. Entonces, de vuelta, para que se entienda, al igual que en análisis 1, en análisis 2, cuando uno habla de derivadas, también está considerando la pendiente de una recta tangente. Pasa que es menos intuitivo de pensar hay que armar el gráfico en 3 dimensiones y ver un poquito qué está pasando, ¿sí? Pero en el fondo, también estamos hablando siempre de una pendiente de una recta tangente. Y bueno, análogamente, si uno consideraría la derivada parcial respecto de y, va a también representar la pendiente de una recta tangente, ¿sí? Solo que ahora va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva que surja de la intersección de la función z igual a f de xy con el plano x igual a x sub 0. Con el plano x igual a x sub 0, porque en este caso, cuando estamos haciendo la derivada parcial respecto de y, lo que está fijo es la coordenada en x igual a x sub 0. Así que bueno, esto tampoco es algo que es en la práctica súper importante, pero es para tener una noción conceptual de qué es lo que vamos a estar hablando en el fondo cuando hagamos derivadas parciales. Muy bien. Vamos a ver entonces un poquitito de cómo calcular una derivada por definición. ¿Sí? Por definición, ¿qué es? Justamente, por definición es lo que estuvimos conversando hasta ahora. Cuando uno considera la derivada parcial, por definición, lo que tiene que tomar es justamente el límite del cociente incremental, que fue lo que estuvimos conversando hasta ahora. Entonces vamos a ver un ejemplito. Póngale que tenemos esta forma funcional, z, que es 2y al cuadrado más x al cuadrado por y menos 2x. Tenemos esta forma funcional. Y queremos evaluar las derivadas parciales, tanto de x como de y, en un punto inicial 1, 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquitito qué vamos haciendo. Entonces, la derivada parcial respecto de x, ¿qué es? De vuelta, el límite del cociente incremental cuando el incremento de x tiende a 0. ¿Y eso cómo se define? Bueno, ¿cómo cambia la función? Una vez que nos desplazamos en la coordenada en x, dejando la coordenada en y fija, divido cómo cambia la coordenada en x, y cómo cambia la variable independiente que se esté moviendo. Entonces, bueno, después lo que hay que hacer, que tenemos hecho acá un poquitito, son las cuentas. En el numerador de vuelta, que tenemos la función en el punto incrementado menos la función en el punto inicial. Si uno quiere ahora hacer las cuentas, cuando uno está restando acá en el numerador, está restando la función en el punto inicial, f de 1, 1, simplemente lo que tiene que hacer para saber cuánto vale la función en el 1, 1, es reemplazar en la forma funcional que tenemos acá arriba, donde dice y, donde dice en x, reemplazamos por 1 y nos queda 2 por 1 al cuadrado 2, más 1 al cuadrado por 1, 1, o sea 2 más 1, 3, menos 2 por x sería menos 2 por 1, menos 2, o sea que z nos queda 2 más 1 menos 2, z nos queda igual a 1. O sea que f de 1, 1 es 1. De acá viene el 1 que se está restando al final del numerador. Y después, los primeros 3 términos que están en el numerador justamente representan f de 1 más delta x1, es decir, f del punto incremental, ya incrementado. ¿Sí? Y ahí simplemente lo que hay que hacer es, donde dice y donde dice x en la función, hay que reemplazar por las coordenadas del punto que se está considerando en este caso. El punto que estamos considerando en este caso tiene como coordenada en x, tiene 1 más delta x.
como coordenada en X tiene 1 más delta X. Y como coordenada en Y tiene 1. Entonces, lo que hay que hacer justamente, donde dice Y, hay que reemplazar por la coordenada en Y correspondiente, que en este caso es 1. De acá viene el 2 por 1 al cuadrado. Y donde dice X, hay que reemplazar por la coordenada en X correspondiente, que es 1 más delta X. Entonces nos queda 1 más delta X al cuadrado por 1, menos 2 por 1 más delta X. De vuelta, ¿qué hacemos? Reemplazamos como coordenada en X, 1 más delta X, y como coordenada en Y, 1. Entonces, bueno, después hay que hacer un poquitito las cuentas. Esto después véanlo bien ustedes en su casa, pero es simplemente hacer la cuenta. Se van a cancelar varias cosas y lo que nos va a quedar es el límite cuando el incremento de X tiende a 0 de delta X al cuadrado sobre delta X. Pueden ahí simplificar y les queda, una vez que toman el límite, les queda que es 0. Con lo cual, en este caso, la derivada parcial es igual a 0. La derivada parcial en el punto. ¿Qué derivada parcial respecto de X? Y si hacen la derivada parcial respecto de Y, es muy similar, solamente que lo que va a cambiar es justamente que ahora está desplazando la variable independiente Y en vez de desplazándose la variable independiente X. Tienen que hacer la cuenta, igual, el f de 1, 1 sigue siendo 1, eso no cambia, pero ahora la función en el punto incrementado sería la función una vez que uno desplazó la variable Y. Entonces hay que evaluar la función en ese punto, que este punto ahora que va a tener como coordenada en X, ahora va a tener 1 porque no se desplaza, sigue en su punto inicial la coordenada en X, y como coordenada en Y va a tener 1 más delta Y, es decir, el valor de Y inicial, que es 1 más delta Y porque se incrementa la coordenada en Y. Entonces, una vez que reemplazan en la función donde dice Y, ponemos 1 más delta Y, y donde dice X ponemos 1, nos queda la cuenta esta que está realizada acá. Que si uno la continúa, eso después véanlo en su casa, es simplemente hacer la cuenta. Acá no, la única dificultad que les puede surgir es hacer el binomio al cuadrado, ¿sí? Cuando uno tiene a más b al cuadrado, acuérdense que no se puede nunca distribuir el cuadrado. Si uno tiene a más b al cuadrado, sería a al cuadrado más b al cuadrado más el doble de a por b, ¿sí? Acuérdense que cuando tiene un binomio al cuadrado, tienen que hacer el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del producto, ¿sí? No se puede nunca distribuir el cuadrado. Entonces, bueno, cuando hacen las cuentitas, en un momento van a poder sacar acá, en este paso van a poder sacar el factor común en el denominador incremento en Y, que lo van a poder cancelar con el incremento en Y que está abajo. Eso es súper útil, súper útil, porque si uno no hace ese paso, va a tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0, que justamente al factorizar el numerador y sacar de factor común incremento en Y se pueden cancelar y uno ahí salva la indeterminación y puede seguir con el cálculo. Y como resultado van a sacar que la derivada parcial respecto a Y es igual a 5. Muy bien. Lo que hicimos ahora entonces, ¿qué fue? Hasta ahora hicimos un poquito de todo, pero lo que hicimos en la filmina anterior fue justamente calcular una derivada parcial en un punto. Ahora lo que vamos a tratar de calcular va a ser funciones derivadas parciales. Y cuando hablamos de funciones derivadas parciales, ¿de qué vamos a estar hablando? De esto. Es decir, para todo punto inicial, para todo punto P sub 0, que va a tener como coordenadas en X, coordenadas genéricas X sub 0 y sub 0. Es decir, a diferencia de la filmina anterior, donde estábamos hablando de la derivada parcial en el 1, 1, en un punto inicial vamos a estar hablando de cómo calcular por definición las funciones derivadas parciales para cualquier punto inicial. Y la lógica va a ser muy similar, solo que en vez de tener como punto inicial 1, 1, vamos a hablar en términos genéricos como punto inicial X sub 0 y sub 0. Pero el procedimiento analítico es exactamente el mismo. Entonces, bueno, acá tal vez es un poco más dificultoso en el sentido de que hay menos números, entonces hay que trabajar con más cuidado y demás, pero digamos, conceptualmente es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la derivada parcial respecto de X? La derivada parcial respecto de X, eso no cambia, es el límite del cociente incremental, el límite cuando el incremento de X tiende a 0. Muy bien. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay que reemplazar ahora la función en el punto incremental, la función en el punto incrementado, es decir, donde dice Y, vamos a reemplazar por Y sub 0 y donde dice X vamos a reemplazar por X sub 0 más delta X, para obtener justamente la función en el punto incrementado, que son estos primeros tres términos que están en el numerador. Y después hay que restar la función en el punto inicial, que justamente cuando se reemplaza como coordenada en Y sub 0 y como coordenada en X sub 0, que es la función en el punto inicial. Entonces, bueno, cuando hacen las cuentas, y acá tal vez las cuentas son un poco más dificultosas que cuando tenemos más números, pero cuando hacen las cuentas, después esto de vuelta, véanlo bien en el detalle,
paso a paso, traten de hacerlo ustedes para ir chequeando de que, obviamente que no hay ningún error, pero bueno, esto está bastante chequeado, pero digo, para ir entendiendo cuáles son las cuentas y ir repasando y acostumbrándose a calcular estas cosas. Una vez que hacen todas las cuentas, se van a cancelar un montón de términos y van a llegar a esta expresión de acá, que de vuelta van a poder sacar en numerador factor común incremento en x. Y una vez que sacan como factor común incremento en x, se va a poder cancelar con el incremento en x que está en el denominador, y eso le va a permitir salvar la indeterminación 0 sobre 0 que si no hubiesen tenido. Y eso les permite llegar justamente a la expresión final de la derivada parcial. ¿Qué es lo que nos dice la forma final de la derivada parcial, el resultado al que llegamos? Es que la derivada parcial respecto de x es 2 por x sub 0 por y sub 0 menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la derivada parcial, ¿de qué va a depender? Del punto inicial en el cual uno esté parado. ¿Sí? Es decir, cuánto va a valer la pendiente de la recta tangente a esa curva que estuvimos conversando antes, va a depender de cuál sea el punto inicial. Entonces, lo que te dice es que la derivada parcial va a ser el doble de la multiplicación de la coordenada en x sub 0, por la coordenada en y, que es y sub 0. Y a eso hay que restarle 2. De hecho, es interesante, como acá tenemos señalado, es interesante señalar que si uno ahora reemplaza x sub 0 y sub 0 por el punto 1, 1, que es el punto inicial que habíamos considerado antes, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2 por 1 sería 2, menos 2, 0. Es decir, que la derivada parcial respecto de x es 0, cuando uno la considera como punto inicial el 1, 1, que es justamente lo que obtuvimos en la filmina anterior, que es lo que tiene que suceder. Sí, tiene que ser coherente, que si uno lo toma en términos genéricos y después reemplaza por un punto particular, tiene que llegar obviamente al resultado que llegó cuando ya inicialmente partió de considerar como punto inicial, en este caso el 1, 1. Así que ese es un buen ejercicio siempre para chequear. ¿Sí? Siempre que puedan chequear de varias formas, traten de hacerlo, porque primero uno se queda más tranquilo que lo está haciendo bien, y segundo nada, digamos, pero sobre todo para eso, para quedarse tranquilo que uno está haciendo bien, y obviamente al hacerlo de más de una forma, también uno practica más y relaciona más una cosa con la otra. Bueno, si uno hace ahora la derivada parcial respecto de y, no nos vamos a detener en el paso a paso, pero conceptualmente lo mismo. Ahora es la función en el punto incrementado, solo que ahora lo que se incrementa es la coordenada en y se deja fija la coordenada en x. Tienen que hacer las cuentas y van a llegar, después véanlo en su casa, van a llegar a esta expresión de acá, que es 4 por y sub 0 más x sub 0 al cuadrado. Y de vuelta, si uno reemplaza ahora por el punto 1, 1, vamos a llegar a 4 por 1, 4, más 1 al cuadrado, 5. Es decir, vamos a llegar al mismo valor que obtuvimos cuando calculamos la derivada parcial directamente en el punto inicial 1, 1. Y eso siempre de vuelta está bueno, súper bueno, que ustedes puedan ir chequeándolo. Siempre que puedan hacer las cosas de más de una forma, traten siempre de chequear de que le da lo mismo. Bueno, vamos a continuar un poquito. Lo que hicimos hasta ahora fue hablar de cómo calcular derivadas por definición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es cómo calcular derivadas por reglas de derivación. Es decir, derivando. ¿Derivando de qué forma? Como uno, al igual que análisis 1, las reglas prácticas que uno considera por derivación. Es decir, no hacerlo por definición, sino por reglas de derivación. Entonces, bueno, lo que es importante conceptualmente a la hora de hacer esto, es cuando uno calcula una derivada parcial, ¿qué va a hacer? Ya lo sabemos. Cuando uno calcula una derivada parcial, va a considerar fija una variable y va a derivar respecto de la otra. Entonces, cuando consideran fija una variable, ustedes piensen como que es un escalar, que es un número, que está fijo. Piensen que es 2, que es 3, lo que a ustedes les sirva, digamos, en su cabeza, para pensar que es un número que está fijo y después lo que les queda lo derivan respecto de la variable correspondiente. ¿Sí? Entonces, como están considerando una de las variables, en el fondo la pueden pensar como si fuese un número, es decir, algo que está fijo, que no les importa, no es que no les importa, pero que está fijo, que no se mueve, y derivan respecto de la otra variable. Ahí es como si fuese una derivada de análisis 1, porque están derivando respecto de una única variable. Y eso lo pueden pensar de esta forma, y lo pueden pensar como que en el fondo están derivando una función que depende de una única variable independiente. En el fondo la función depende de dos variables independientes, pero como una está fija, se puede pensar, digamos, desde la práctica, que está dependiendo de una única variable independiente, porque si uno lo piensa así, también es correcto la fórmula de hacer las cuentas. Entonces, bueno, ahora se va a entender mejor cuando vayamos haciendo algunos ejemplitos. Entonces, vamos a hacer primero un ejemplo. Póngale que tenemos esta forma funcional, que z es igual a la raíz cuadrada de lo que está ahí en el radicando. Si uno quiere sacar la derivada parcial respecto de x, lo que tiene que hacer, justamente, ¿qué es?
son varios pasitos. Pero el primer paso es pensar que z en el fondo es una función, que sería lo que está en el radicando, elevada al 1/2. Porque acuérdense que cuando uno tiene la raíz cuadrada, eso es análogo al elevar al 1/2. Entonces, tiene una función que depende de x elevada en 1/2. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Se baja al 1/2, ¿sí? Eso lo saben hacer. Se baja al 1/2, porque es igual que en análisis 1, a eso me refiero. Se baja al 1/2 y nos queda por la función elevada a la menos 1/2, que sería lo primero que está acá. Se baja al 1/2 por la función elevada a la menos 1/2. ¿Por qué a la menos 1/2? Porque acuérdense que se le resta 1 al exponente. Entonces, inicialmente estaba elevada al 1/2 al tener la raíz, entonces nos queda a la 1/2 menos 1, se le resta 1. 1/2 menos 1 sería menos 1/2. Y después, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la derivada hay que hacer la regla de la cadena, que sería la derivada de la función, que depende de x. Cuando me refiero a la función, ahora me estoy refiriendo a radicando, la derivada de radicando. Entonces, la derivada de radicando respecto de x sería la derivada del primer término, que es 5 por x por y. Cuando uno lo deriva respecto de x, nos queda 5y, y ahora hay que hacer la derivada del segundo término, que es x por y al cuadrado por logaritmo natural de x. Y ahí es súper importante acordarse de la fórmula del producto, de la derivada de un producto, porque acá tenemos dos funciones que dependen de x. Porque tenemos la x por un lado, que entra como x por y al cubo, y después tenemos la x que entra en el logaritmo de x. Tenemos dos funciones que dependen de x. Entonces, de vuelta, ¿cómo se hacía eso para derivar un producto de funciones que dependían de la variable por la cual se está derivando? Es la primera derivada, que sería la derivada de x por y al cubo, que nos quedaría y al cubo, y acá viene este y al cubo que tenemos acá, por la segunda sin derivar, que sería por logaritmo natural de x, más la primera derivada, que sería, perdón, más la primera sin derivar, que sería más x por y al cubo, por la segunda derivada, que sería por 1 sobre x. Entonces, bueno, y ahí terminamos, ¿sí? Si quieren, pues acá está x, si quieren simplificarla con esta x de acá, y le queda un poquito más reducida. Pero bueno, lo importante es que podamos entender cómo hacer las cuentas. Y después, con dónde lo dejan, por lo menos a mí, no me cambia tanto, ¿sí? Lo importante es que puedan hacer bien la derivada. Y cuando hacen la derivada respecto de y es un poquito más fácil. ¿Por qué es un poco más fácil? Porque, bueno, es conceptualmente más o menos es lo mismo, solo que cuando hacen la derivada del segundo término, una vez que hacen regla de la cadena, la primera parte es igual. Bajan el 1/2 y les queda por el radicando elevado a la menos 1/2. Y después queda la derivada de radicando por regla de la cadena. El primer término es fácil, la derivada de 5x por y es 5x. Y cuando hacen la derivada del segundo término, acá es más fácil que en el caso anterior, porque como hay nomás una función que depende de y, no tienen que hacer regla del producto y simplemente x por logaritmo de x es una constante que queda fija, y después cuando hacen la derivada de y al cubo les queda 3 por y al cuadrado. De acá viene esto que tenemos acá en el segundo término de este paréntesis. Pero es un poquito más fácil porque no hay que hacer regla del producto. Y bueno, y después podemos seguir haciendo algunos ejemplitos, vamos a hacer un par más, solamente para repasar algunas técnicas, ¿sí? Cuando uno hace la derivada, pónganle que la función z es x elevada a la y. X elevada a la y. Y quieren hacer la derivada parcial respecto de x. La derivada parcial respecto de x es sencilla, porque piénsenlo si quieren con un ejemplo. Cuando hacen la derivada parcial respecto de x, y está fija. Entonces, al estar y fija, piensen que esto es como si estuviesen x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta. ¿Cómo derivan eso? Bueno, eso lo saben, vamos a hacer. ¿Cómo se deriva? Se baja el exponente, es decir, se baja la y en este caso, y nos queda por x a la y menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno tiene x a la cuarta, ¿qué hace? Baja al 4 y nos queda por x al cubo, ¿sí? X a la 4 menos 1. Entonces, es simplemente eso, ¿sí? Se baja la y nos queda por x a la y menos 1. Lo que es un poquito más dificultoso cuando uno hace la derivada parcial respecto de y. Porque cuando uno hace la derivada parcial respecto de lo que uno deriva respecto de algo que está en exponente, ahí ya cambia un poco la cosa, ¿sí? Eso lo vieron en análisis 1, no sé si se acuerdan, pero cuando derivan respecto de la variable que está en el exponente, lo que tienen que hacer es poner x a la y, o sea, dejan todo ponen la función tal cual está, y tienen que hacer por la derivada de la base, ¿sí? Que en este caso es x, ¿sí? Por la derivada de la base, que en este caso es x. Y si no, también tienen que hacer después por regla de la cadena, por la derivada la derivada de la base no, acá lo dije mal. Vamos de vuelta para que se entienda bien. Tiene que poner la propia función por el logaritmo natural de la base. Y después tiene que hacer por la derivada del exponente, que en este caso la derivada de y respecto de y es 1, con lo cual no se pone. Entonces, de vuelta, es la propia función por el logaritmo natural de la base. Que esto ustedes lo están acostumbrados a hacer en otros casos, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes cuánto es la derivada de e a la x, todos sin pensarlo, todos y todas, respondemos e a la x.
la derivada de a a la x es e a la x. Y en el fondo, ¿qué es lo que uno está haciendo ahí? Es muy similar a esto. En el fondo uno está haciendo lo que tenemos acá, esta misma operación que estuvimos haciendo recién. Solo que cuando uno hace e a la x y deriva e a la x, pone e a la x por el logaritmo natural de e, que el logaritmo natural de e es 1. Por eso directamente ni se pone y uno responde casi sin pensar, la derivada de e a la x es e a la x. ¿Por qué? No sé, pero sé que la derivada de e a la x es e a la x. Pero viene a hacer esto mismo, viene a hacer la propia función por el logaritmo natural de la base, que en este caso justo es 1, por eso ni se coloca. Bueno, acá tienen algunos ejemplos más para practicar, después véanlo bien ustedes. Si quieren, vemos muy rapidito este ejemplito. Pónganle la derivada parcial respecto de x en esta forma funcional. El primer término es muy sencillo. La derivada parcial de x por y, cuando uno deriva respecto de x, es y. Y la derivada parcial de x por e a la y sobre x, ahí sí se complica un poquito más, porque viene a ser la regla del producto. El primero derivado, que sería la derivada de x, que vale 1, por el segundo sin derivar, es decir, por 1 por e a la y sobre x, es decir, que queda e a la y sobre x, que es lo que tenemos acá. Más el primero sin derivar, que es x, por el segundo derivado, que es e a la y sobre x. Entonces, el primero sin derivar, que es x, por e a la y sobre x derivado, que queda la derivada de e a la algo, acuérdense que es e a la ese mismo algo, es decir, queda e a la y sobre x, por la derivada del exponente, que en este caso lo que hay que derivar es y sobre x. Y la derivada de y sobre x, cuando uno la deriva respecto de x, es menos y sobre x al cuadrado. ¿Sí? Eso después veanlo bien un poquito más. Ahí mi recomendación para cómo calcular la derivada de y sobre x, la forma más, me parece, intuitiva de pensar la derivada de y sobre x, que es lo que tienen que hacer cuando hacen regla de cadena, tienen que hacer la derivada de y sobre x. Y cuando respecto de x, ahí la forma tal vez más piola de pensarla es pensar que y sobre x se puede pensar como y multiplicado por x a la menos 1. Y sobre x es lo mismo que pensar y multiplicado por x a la menos 1. Entonces, cuando tienen que derivar eso respecto de x, ¿qué es lo que hacen? Bajar el menos 1, de ahí ¿qué sale cuando uno baja el menos 1? Sale este signo menos que vemos acá. Uno baja el menos 1 y nos queda por y por x elevado a la menos 1 menos 1, porque se le resta 1 al exponente. O sea, nos queda por x a la menos 2, por eso es lo mismo que tenerlo en el denominador, como tenemos acá x al cuadrado. Después piénsenlo mejor en su casa, véanlo bien, este ejemplo, traten de hacerlo y chequeen que les da bien. ¿Sí? Y ahí tienen la derivada parcial respecto de x. Acá les dejo un último ejemplo para que después ustedes vean bien. También no usa ninguna técnica que no se haya usado en los ejemplos anteriores, pero bueno, después traten de hacerlo para ver si qué tan afilados están, qué tan afiladas están con este tema. ¿Sí? Cuando hagan la derivada parcial respecto de y va a ser un poco más complejo porque tenemos dos funciones que dependen de y, con lo cual van a tener que usar la regla del producto. Bueno, sigamos un poquito más antes de terminar. Un último concepto, uno de los últimos conceptos que vamos a estar hablando hoy en esta clase es cuándo no es correcto derivar utilizando las reglas prácticas y debe acudirse indudablemente a la definición para calcular. Porque alguien me podría decir, che, Nico, ¿por qué estamos aprendiendo cómo derivar por definición, que es más complejo, que hay que hacer más cuentas y lo puedo hacer directamente por las reglas prácticas? Bueno, en primer lugar, obviamente, porque siempre está bueno saber de dónde vienen las cosas y saber más de una forma de hacerlo. Y en segundo lugar, y tal vez esta es un poco más convincente, es que hay veces donde las reglas prácticas no me alcanzan, porque no las puedo utilizar. Entonces, necesariamente tengo que recurrir a la derivación por definición. Entonces, para que se entienda bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Pero antes de entrarnos en los ejemplos, ¿cuándo no va a ser posible utilizar las reglas prácticas? Vamos a tener dos casos. Cuando la función derivada no es continua en el punto en el cual estamos queriendo derivar, es decir, que estamos haciendo la derivada evaluada en x sub 0 y sub 0, bueno, cuando la función derivada no es continua en x sub 0 y sub 0, no es continua en el punto, no podemos usar las reglas prácticas. ¿Y cuándo más no podemos usar las reglas prácticas? Cuando la función está partida en el punto. Es decir, tenemos una función partida justo en el punto en el cual queremos calcular la derivada. Vamos a ver algunos ejemplitos. Para las siguientes funciones vamos a tratar de calcular las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el origen, es decir, en el 0, 0. El primer ejemplo tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, fijémonos que si uno intenta calcular la derivada parcial respecto de x por regla práctica, le queda x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Van a llegar a esto, después revisen acá el procedimiento que estuvimos utilizando, las cuentas que estuvimos haciendo, pero van a llegar a esta expresión. ¿Qué tiene esta expresión? Que justamente no está definida en el 0, 0.
no está definida en el 0, 0, porque cuando uno reemplaza por 0, 0, queda dividido 0 y explota todo, ¿sí? No se puede dividir por 0. Entonces, como la función derivada no está definida en el 0, 0, eso quiere decir que la función derivada no es continua en el 0, 0. Acuérdense que había 3 condiciones para que una función sea continua en un punto, que eran que exista la función en el punto, que exista el límite y que sean iguales entre sí. Bueno, acá no se cumple, a priori, ya sabemos que no se cumple la primera condición, que la función no está definida en el 0, 0, la función derivada no está definida en el 0, 0, con lo cual la función derivada no es continua en el 0, 0. Entonces estamos en este caso que habíamos puesto acá como 1, que la función derivada no es continua en el punto. Entonces, como bien dice acá, esto no significa que no exista la derivada en el 0, 0. Lo que significa esto es que no se pueden utilizar las reglas prácticas para el análisis de si existe o no la derivada en el 0, 0. Lo que voy a hacer es sí o sí recurrir a la definición. Es decir, puede existir o no la derivada parcial, pero con las reglas prácticas no lo vamos a poder saber. Vamos a tener que sí o sí ir a la definición. Entonces, si lo hacemos por definición, ya esto lo estuvimos conversando, cómo calcular una derivada parcial por definición. Es el límite del cociente incremental, en este caso cuando se incrementa la variable independiente x infinitesimalmente. Bueno, si hacen las cuentas, llegan a esto de acá. Llegan al límite cuando el incremento de x tiende a 0 del módulo del incremento en x dividido el incremento en x. Y bueno, y acá lo vamos a ver ahora un poquito mejor, pero este límite no existe, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque de acuerdo a si nos estemos acercando al 0 por la derecha o por la izquierda, el módulo del incremento en x va a ser distinto y vamos a llegar a resultados distintos, con lo cual no va a existir el límite. Veámoslo. Fíjense, si nos acercamos al 0 por la derecha, es decir, estamos acercándonos, por ejemplo, por el 0,00001, 0,0000001, por valores chiquititos, cercanos a 0, pero por la derecha, es decir, donde el incremento en x es mayor a 0, el módulo del incremento en x lo podemos reemplazar por el incremento en x. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nada más simplemente hay que decir que el módulo de un número positivo es el propio número. Por ejemplo, el módulo de 5, ¿cuánto es? 5. El módulo de 6, ¿cuánto es? 6. El módulo de 7 es 7. Bueno, esto es igual. El módulo del incremento en x es el incremento en x. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el incremento de x es positivo. Y eso es algo que pasa con cualquier número positivo, que es igual a su módulo, ¿sí? Entonces, cuando al reemplazar por el incremento en x, acá se pueden cancelar en el numerador y en el denominador el incremento en x y nos queda que el límite es igual a 1. Y en cambio, si cuando nos vamos por la izquierda, es decir, por valores donde el incremento de x es menor a 0, nos acercamos al 0 por la izquierda, es decir, por el menos 0,00001, por el menos 0,0000001, ahí justamente lo que va a cambiar es que el módulo del incremento en x no lo vamos a poder reemplazar por el incremento en x, sino que el módulo del incremento en x lo vamos a tener que reemplazar por menos el incremento en x. ¿Y eso de dónde viene? Si quieren, piénsenlo como un ejemplo para que sea más intuitivo, más fácil de pensar. Póngale que tienen el módulo de menos 2. ¿Cuánto es el módulo de menos 2? Uno sabe que el módulo es siempre positivo, con lo cual el módulo de menos 2, que es la distancia al 0 de menos 2, va a ser 2. Entonces, justamente, ¿cómo pueden pensarlo? El módulo de menos 2 lo puedo pensar como menos 2. El módulo de menos 2 lo puedo pensar como menos 2. Porque menos 2 nos quedaría más 2, que justamente es lo que vale el módulo. De ahí viene que el módulo de delta x es menos delta x. Eso cuando pasa, cuando el incremento es un número negativo. ¿Sí? Entonces ahí cancelan el incremento en x, pero llegan a menos 1. Entonces cuando se acercan por derecha llegan a 0, pero cuando se acercan por izquierda cuando se acercan por derecha llegan a 1, y cuando nos acercamos por izquierda llegamos a menos 1. Entonces esto quiere decir que no existe la derivada parcial respecto de x. Pero de vuelta, al principio cuando tratamos de hacerlo por regla práctica y no pudimos hacer la cuenta, eso no quiere decir que no existía. Ahora sí sabemos que no existe porque lo hicimos por definición. Vamos a ver otro ejemplito. Antes de hacer otro ejemplito hay que hacer acá una aclaración. Simplemente que la derivada parcial respecto de y tampoco va a existir. ¿Por qué? Porque la función es simétrica respecto de x y respecto de y. Porque es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Es una función simétrica en x y en y. Entonces, como la función es simétrica y las coordenadas del punto en el cual uno está analizando también son coordenadas simétricas, porque estamos evaluando en el 0, 0, es decir, que tiene la misma coordenada en x y la misma coordenada en y, la función es simétrica y el punto en el cual uno está considerando la derivada también es simétrico, las coordenadas en x y en y. Como es todo igual, si no existe la de x, tampoco va a existir la de x. Vamos a un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo
tenemos la raíz cúbica de x al cubo más y al cubo. Es decir, en vez de tener la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, vamos a tener la raíz cúbica de x al cubo más y al cubo. ¿Qué pasa acá? Cuando uno lo trata de hacer por regla práctica, llega a lo mismo. Llega que cuando quiero reemplazar en el 0, 0, la función no está definida en el 0, 0. Con lo cual, la función derivada no está definida en el 0, 0. Con lo cual, la función derivada no es continua en el punto. Y de vuelta, al igual que el caso anterior, esto no significa que no exista la derivada parcial en el 0, 0, sino simplemente que no se pueden usar las reglas prácticas para el análisis. Sí o sí hay que analizarlo por definición. Y en este caso, cuando lo analizamos por definición, nos va a quedar, acá, como ven acá, nos va a quedar la raíz cúbica del incremento de x al cubo, y esto sí se puede cancelar. Sí se puede cancelar. Entonces, eso es lo que hace que después lleguemos a un resultado final que va a valer 1. ¿Sí? Eso no pasaba en el caso anterior, porque en el caso anterior teníamos la raíz cuadrada de delta x al cuadrado, y eso ahí no se puede cancelar al ser el exponente par y nos quedaba el módulo del incremento en x. Acá es distinto, al ser exponente impar lo podemos cancelar, tachar el exponente 3 con el índice de la raíz 3 y nos queda el incremento en x. Y después simplemente cancelamos el incremento en x en el numerador con el denominador y nos queda 1, y bueno, el límite de una constante es la propia constante, o sea que el límite de 1 es 1. Entonces, fíjense que esto, ¿para qué les pusimos este ejemplo? Justamente para que tengamos en cuenta de que cuando la función derivada no es continua en el punto porque no está definido, eso no quiere decir que no exista la derivada parcial. Puede pasar que efectivamente no exista, como vimos en el ejemplo anterior, pero puede pasar como en este ejemplo que sí exista. Y bueno, obviamente, después por simetría también la derivada parcial respecto a y va a ser 1. Y bueno, el último caso que vamos a ver de este tema es otro de los casos donde dijimos que no se podían usar las reglas prácticas, es cuando la función estaba partida en el punto. Acá fíjense que la función está partida en el origen, entonces no se puede derivar por reglas prácticas, sino hay que derivar usando la definición. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo hace por definición, le va a quedar la función en el punto incrementado menos la función en el punto inicial dividido el incremento de x. La función en el punto inicial, que es lo que está restado, que es f de 0, 0, sabemos que f de 0, 0 sería la rama de abajo, con lo cual vale 0. Y la función en el punto incrementado, ahí ya no estamos en el origen, estamos en un punto que está cerca del 0, 0, pero no es el 0, 0, entonces tenemos que usar la rama de arriba. Entonces, donde dice coordenada en x, la tenemos que reemplazar por delta x, y donde dice y, lo tenemos que reemplazar por 0. Pero bueno, lo que nos queda entonces es 2 por delta x por 0, dividido delta x al cuadrado más 0 al cuadrado. Después fíjense bien las cuentas, pero lo que nos queda es 0. ¿Sí? Cuando la función en el punto incrementado nos queda 0 porque el numerador se hace 0 por el 0 correspondiente a la coordenada en y. Entonces nos queda 0 menos 0, 0 en el numerador. Entonces nos queda 0 dividido el incremento en x. Pero lo de arriba 0. Lo de arriba 0 y lo de abajo es algo que tiende a 0. Pero como ya lo de arriba 0, el resultado es 0, porque 0 dividido cualquier número, por más chiquito que sea ese número, es 0. Entonces nos queda que el límite es 0. Entonces lo importante, y que es lo que quiero remarcar con esto, lo importante es que el incremento en x, la derivada parcial es 0 y hay que hacerlo por definición. Lo importante es que hay que calcularlo por definición porque la función está partida en el punto. Y de vuelta, por simetría, como la función es simétrica y las coordenadas del punto que uno está analizando también es simétrica respecto de x y respecto de y, también la derivada parcial respecto de y nos va a dar 0. Y bueno, acá un tema que es interesante es cuál es la relación entre la derivada parcial y la continuidad de una función. En análisis 1, es decir, cuando teníamos funciones de una única variable independiente o funciones de la forma y igual f de x, que la función sea derivable en un punto ya era una condición suficiente, no era necesaria, pero era suficiente para que la función sea continua. ¿Se acuerdan que en análisis 1 uno decía, bueno, si es derivable es continua? Bueno, en análisis 2, esto, digamos, en cierta forma no pasa, pero ¿qué pasa? Que una función tenga las dos derivadas parciales, que exista z' de x y z' de y, que existan las derivadas parciales, eso no es condición suficiente para que la función sea continua. Y para hacer un ejemplito, ya lo tenemos acá cerca el ejemplo. Si uno considera el ejemplo este que estuvimos charlando recién, esta función partida ya vimos que la función admite derivadas parciales, que existen las dos derivadas parciales. Pero, por ejemplo, podemos ver que si bien existen las dos derivadas parciales, la función no es continua en el punto. Si tratamos de analizar la continuidad en el origen, ¿sí? La continuidad en el punto, vamos a ver que presenta una discontinuidad esencial. ¿Por qué? Porque si uno considera el límite radial, ¿sí? Si uno considera el límite radial, ¿cuál era el límite radial? Hacemos un breve repaso. El límite radial es el límite
cuando nos acercamos al punto por una recta que pasa por el punto. Entonces, cuando nos acercamos por una recta que pasa por el 0, 0, que sería una recta de la forma y igual m por x, cuando hacemos el límite radial, llegamos a que el límite radial depende de m. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo m, que es la pendiente de la recta por la cual nos estamos acercando al punto. Entonces, como el límite radial depende de la pendiente de la recta por la cual nos estamos acercando al punto, si nos acercamos al punto por rectas distintas, vamos a llegar a valor del límite distinto. Con lo cual eso en el fondo, es decir, la función se va a estar acercando a valores distintos. Entonces, como para que exista el límite radial, siempre nos deberíamos acercar al mismo valor, y eso no pasa porque de acuerdo a qué función estamos, de acuerdo a qué recta estamos considerando, nos acercamos a puntos distintos, entonces no existe el límite radial, y al no existir el límite radial, no existe el límite doble, ¿sí? Y al no existir el límite doble, la función es discontinua. Pues acuérdense que para que una función sea continua, tenían que pasar tres cosas de vuelta. La función tenía que estar definida en el punto, la función tenía que estar definida en el punto, tenía que existir el límite y tenían que ser iguales entre sí. Acá lo que está pasando sí o sí es que no pasa la segunda condición, no existe el límite. Entonces, como no existe el límite, la función es discontinua. Pero bueno, más allá de este ejemplo puntual, a mí lo que me interesaba acá explicar, dejar claro que cuando tenemos más de una variable independiente, que existan las derivadas parciales no es condición suficiente que garantiza la continuidad. Acá, por ejemplo, justamente hay un contraejemplo de una función que admite derivadas parciales tanto en x como en y, pero que la función no es continua en el punto. Y bueno, después, esto sí va a ser lo último, digamos, hablar un poquito cuando tenemos derivadas de orden superior. ¿Qué nos referimos a esto? Derivadas sucesivas, es decir, no solo derivadas parciales cuando uno deriva respecto a x y respecto a y, sino que ahora las propias derivadas primeras las podemos volver a derivar, ¿eh? Entonces, como bien dice acá, las derivadas parciales primeras son en sí mismas funciones que pueden admitir a su vez nuevas derivadas, que son conocidas como derivadas parciales segundas. A su vez, las derivadas parciales segundas pueden admitir otras nuevas derivadas que son denominadas derivadas parciales terceras y así siguiendo. Entonces uno puede seguir derivando eventualmente respecto de x y respecto de y una y otra vez. Entonces, piensen, inicialmente tenemos la función z que depende de x y de y, entonces vamos a tener, como primer paso, vamos a poder derivar respecto de x y respecto de y. Vamos a tener dos derivadas parciales primeras, ¿eh? Y la función depende de x y de y. Pero ahora bien, a cada una de estas dos derivadas parciales primeras, a cada una de esas dos las podemos derivar respecto de x y respecto de y. O sea que vamos a tener cuatro derivadas parciales segundas. Z''xx, Z''xy, Z''y y Z''y. Es decir, derivando las derivadas primeras tanto respecto de x y respecto de y. Y eso se puede seguir haciendo, y ahora a cada una de estas cuatro derivadas segundas las podríamos derivar a su vez respecto de x y respecto de y tendríamos 8 derivadas parciales terceras, ¿sí? Y no podría seguir haciendo eso. Entonces, de orden 1, derivadas parciales primeras, tenemos 2 a la 1. De orden 2 tenemos 2 al cuadrado. De orden 3 tenemos 2 al cubo. Y en general, de orden n vamos a tener 2 a la n, ¿sí? Y la base 2, que aparece 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la n, la base 2 se ve porque acá hay dos variables independientes, ¿sí? Que es lo que tenemos acá señalado. La base 2 se ve que hay dos variables independientes. Si tuviésemos tres variables independientes, pónganle que las variables independientes fueran x, y s, entonces tendríamos 3, la base sería 3, porque podríamos siempre derivar respecto de tres variables, respecto de x, respecto de y, respecto de s. Y así en cada una de las ramas se abriría en tres partes. Depende a si uno estuviese derivando respecto de x, respecto de y o respecto de s. Pero acá tenemos una función de dos variables independientes, x e y eso es lo que hace que justamente cada rama se pueda abrir en dos, y ahí la base 2 que tenemos acá. Y bueno, cuando hablamos de derivadas parciales segundas, sobre todo derivadas parciales segundas, hay un teorema que es súper importante, que se llama teorema de Schwarz, ¿eh? Y lo que nos dice es que cuando existen las derivadas parciales segundas cruzadas, ¿sí? Las derivadas parciales segundas cruzadas, ¿cuáles son? Z''xy y Z''y, si existen y son continuas, entonces necesariamente son iguales entre sí, ¿sí? Si existen y son continuas, necesariamente son iguales entre sí. Y acá tenemos dos ejemplitos. Fíjense esta función z, que es e a la x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando uno la deriva respecto de x, tiene que hacer regla de la cadena, tiene que hacer la derivada del exponente, que queda 2x. Y ahora, si a su vez uno la deriva respecto de y, nos quedaría
lo mismo pero multiplicado por 2i, que es la derivada del exponente de acá. Sí, después veanlo en su casa, pero nos queda esto acá. Y en cambio, si uno lo hubiese derivado primero respecto de i, nos hubiera quedado e a la x al cuadrado más i al cuadrado multiplicado por 2i, cuando derivamos z respecto de i, ahora la derivada del exponente es 2i, y si ahora derivamos esto respecto de x, nos va a quedar esto mismo multiplicado por 2x, que es justamente la derivada del exponente de la función exponencial. Entonces lo importante es que justamente veamos que se verifica, acuérdense que el producto obviamente es conmutativo, o sea que la expresión de arriba es igual a la expresión de abajo, se verifica justamente la igualdad de las derivadas parciales cruzadas, que es lo que tenía que pasar, porque las derivadas parciales cruzadas en este caso son continuas y existen, entonces tienen que ser iguales. Y ahí hay un segundo ejemplito, después viendo en su casa, tienen acá un segundo ejemplo de ver justamente que las derivadas parciales cruzadas son iguales entre sí. Entonces este teorema es súper importante y lo va a ayudar un montón a resolver un montón de ejercicios y sobre todo a borrarles cuentas. Y también para verificar, ¿sí? Porque si las derivadas parciales existen y son continuas, ustedes tienen que chequear que le da lo mismo. Si no le da lo mismo, hay un problema, porque no hay un problema en el teorema, así que bueno, siempre a todos nos puede pasar que nos confundamos en las cuentas y estas cosas nos sirven justamente para estar seguros. Y bueno, uno podría generalizar esto para derivadas de mayor orden, no solo dos, que bueno, si se deriva justamente respecto del mismo número, respecto de la misma variable, el mismo número de veces, también hay una igualdad. Para que se entienda mejor, por ejemplo, acá hay un ejemplito súper básico, que por ejemplo la derivada parcial tercera xy debería ser igual a la derivada parcial tercera x y x, y debería ser igual a la derivada parcial tercera y xx. Es decir, ¿por qué? Porque en los tres casos estamos derivando dos veces por x y una vez por y. Dos veces por x y una vez por y. Entonces tienen que ser iguales. Igualmente con esto no se vuelvan locos, no se vuelvan locas, porque al menos en el curso mío, digamos, no se focaliza tanto en derivadas terceras y demás, porque lo importante es justamente que se entienda conceptualmente lo que uno está haciendo. Entonces, y bueno, para terminar, esto sí, esta vez lo prometido se cumple, ¿sí? Para terminar, vamos a calcular derivadas parciales segundas por definición. ¿Cómo se calcula una derivada parcial segunda por definición? Pensar cómo se hace esto, simplemente pensando que no es más que aplicar la definición de derivada sobre las derivadas parciales segundas, porque en el fondo sobre las derivadas parciales primeras. De vuelta, porque vamos a repasarlo, explicarlo de vuelta un poquito más. Una derivada parcial segunda que es la derivada de una derivada primera. Entonces, cuando uno quiere calcular una derivada segunda por definición, no es más que agarrar la derivada primera y volverla a derivar. Entonces hay que aplicar la definición de derivada sobre la derivada primera. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplito acá. Cuando uno hace la derivada segunda respecto de x y x las dos veces, puede pensar lo que esto en el fondo es la derivada primera de la derivada primera, si quieren pensarlo así. La derivada de la derivada primera. Entonces, justamente siempre es igual, es el límite de un cociente incremental. ¿Y cuál es el límite de un cociente? ¿De qué cociente incremental? Y bueno, de la función derivada incrementada menos la función derivada inicial. Y siempre en el denominador va el incremento de la variable independiente que se esté moviendo, que en este caso es la variable x por la x segunda que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, la única diferencia es que al hacer la derivada segunda, lo que tenemos en el numerador es cómo varía la derivada primera. Cuando hacíamos la derivada primera, en el numerador que teníamos, cómo varía la función inicial, cómo varía la función. Acá, como es la derivada segunda, en el numerador, en el cociente incremental del numerador, tenemos cómo varía la función derivada. Cómo varía la función derivada. Y bueno, esto lo pueden hacer después, chequenlo con las otras derivadas segundas, e incluso si uno quisiera complicarlo un poquito más, cuando en el numerador tiene las derivadas primeras, podría a su vez las derivadas primeras que están en los numeradores calcularlas por definición. ¿Sí? Y bueno, ahí, por ejemplo, si uno calcula las derivadas primeras por definición, llegaría a esta expresión que todavía es más larga y más compleja. Después véanlo en sus casas un poquito mejor, pero digamos conceptualmente es lo mismo de siempre, ¿sí? Por ejemplo, acá que tenemos la función derivada valora en el x sub 0 y sub 0, esta ya la sabemos porque es la típica derivada que estuvimos viendo siempre. Esto es lo mismo que tener z' de x, ¿sí? Lo que estamos restando acá, que es justamente esto que está acá. ¿Sí? Esto es lo típico que estuvimos viendo hasta ahora, que ya vimos al principio de todo, digamos. Y acá tenemos la derivada en un punto incrementado, y eso lo pueden calcular también por definición y llegan a esto de acá. Es la función en el punto incrementado, que ahora hay que sumarle de vuelta el incremento en x a
a esta coordenada que ya estaba incrementada, por eso acá viene más 2 incremento de x, porque ya estaba incrementada la variable y ahora estamos volviendo a incrementarla. Y bueno, y ahí tienen las cuentas hechas. Igualmente con esto no se vuelvan locos, ni locas, simplemente es a título de decir que uno puede seguir haciendo el análisis de derivadas segundas, por definición. Así que bueno, espero que les haya servido el video explicativo. De vuelta, siempre traten de hacer las cosas además de una forma para poder chequear que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque la verdad que todos y todas, y a mí me pasa también, nos confundimos cuando hacemos las cuentas, entonces si hay más de una forma de hacer las cuentas para ver si llegamos al mismo resultado y chequear y quedarnos después en el examen tranquilo, siempre suma, siempre está bueno. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta el final del video, un saludo grande.